Bueno, nuestra asociación es la Asociación Argentina de Equinoterapia, es una organización sin fines de lucro, está en funcionamiento desde 1999, 21 años de experiencia en equinoterapia. Actualmente trabajamos los programas de hipoterapia y psicoterapia asistida con caballos. Damos cursos, capacitaciones, talleres vivenciales, además de tratamientos en ambos métodos terapéuticos. También para contribuir con nuestra sustentabilidad, creamos el producto Equinoabono, que es un compost, un abono natural generado de lo que se retira de la higiene de las camas y restos de poda, con su tiempo necesario de descomposición. Después artesanalmente, ay, no me sale la palabra, como que se filtra, para que quede como tierra suave, se embolsa y se vende a los viveros o al particular. Además, como otro medio de sustentabilidad, funciona un parque fotográfico dentro de nuestra asociación. Dadas las circunstancias mundial sanitaria, no estamos en actividad, así que también los invito, si desean, con lo que puedan, a contribuir con alguna donación, sea por única vez, mensual, o lo que fuera, para contribuir con el mantenimiento de nuestros caballos de terapia hasta que podamos por lo menos volver a reanudar nuestras actividades. Bueno, esta charla en sí es específicamente de psicoterapia asistida con caballos. El equipo de la asociación está conformado por la licenciada María Soledad Maya Paz y por mí, Hilda Castelli, y bueno, ya podemos dar inicio directamente con la charla. Bienvenidos a todos y gracias por participar. Sol. Bueno, bien, yo les voy a contar un poquitito sobre el área de psicología, pero van a ver que constantemente vamos a intercalar, ¿sí?, las áreas. Como les dijo Hilda, mi nombre es Soledad Maya, yo soy la licenciada del equipo, ¿sí?, de psicoterapia asistida con caballos, y en el día de hoy les voy a acercar algunos conceptos centrales para que ustedes puedan conocer un poquitito sobre la terapia, ¿sí? En primer lugar, es importante que sepan que está conformada por recursos terapéuticos integrativos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que el sujeto va a ser el receptor de esa terapia y el caballo va a ser el facilitador de la misma, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que constantemente vamos a trabajar en equipo y a su vez que nosotros tenemos una mirada integrativa de ese paciente, ¿sí? Es decir, vamos a trabajar conociendo su estilo de razonamiento, sus patrones conductuales, su estado de regulación emocional, vamos a tener una mirada abarcativa, ¿sí? Y a esta terapia vamos a sumar, ¿sí?, las miradas de otras teorías para enriquecerla aún más. Ustedes se preguntarán, ¿qué es esto de que el sujeto es el receptor y el caballo es el facilitador? Bueno, esto se da porque en primera instancia, ¿sí?, en la interconexión interespecies que se da, ¿sí?, de manera automática, es decir, cuando el sujeto está en contacto en un primer instante con el animal, se empiezan a generar diferentes cuestiones automáticamente. ¿Qué quiere decir esto? Que el primer avance va a ser en lo emocional. ¿Por qué? Porque esa interconexión lo que genera es una activación emocional. Esa activación emocional, ¿sí?, que pondrá en juego el estado emocional de ese paciente, nos permitirá trabajar en primera instancia eso y luego pasar al terreno cognitivo. ¿Qué quiere decir esto? No es que con el paciente no vamos a hablar, pero que en primera instancia no se hace un trabajo desde lo verbal, sino que se permite el afloramiento de cuestiones emocionales, se trabaja sobre eso y eso allana el terreno cognitivo. ¿Sí? El terreno cognitivo nos estamos refiriendo al pensar, al campo más del pensamiento, al campo de las palabras, el que nos permita, ¿sí?, después hacer un interjuego con lo que le sucede al paciente. ¿Qué tiene de positivo esto? Justamente que las barreras cognitivas, ¿sí?, que a veces se pueden dar en el tratamiento, en primera instancia están minimizadas, y esto ya nos permite una mejor fluidez en el tratamiento. Se preguntarán por qué el caballo es facilitador, ¿sí? ¿Cuál es el papel del caballo acá? Bueno, justamente se dice que es facilitador porque permite, ¿sí?, en esa comunicación desde lo no verbal, ¿sí?, desde lo emocional, un terreno mucho menos evaluativo, mucho menos prejuicioso para el paciente, ¿sí? Esto se da de manera automática en lo verbal para los humanos. Entonces, al bajar eso, ¿sí?, el espacio se convertirá en un lugar de muchísima más confianza para ese paciente y interactuará mejor con el equipo. Por eso se dice que el animal es un lubricante social, ¿sí? Cuando digo animal, recuerden que nosotros también somos animales, humanos, pero estamos refiriéndonos al caballo.
lo que permitirá es que haya una mejor conexión en ese equipo, ¿sí? Le generará mayor confianza al paciente y se sentirá más cómodo. Por otro lado, el caballo también va a generar una celeridad en el tratamiento. ¿Qué quiere decir? ¿Que vamos a correr en ese tratamiento? No. Pero quienes son terapeutas o quienes trabajan en el área, quienes han sido pacientes, saben muy bien que a veces en los tratamientos, independientemente de la teoría o disciplina que cada uno maneje, a veces se genera, ¿sí? Como un poquito de empaste, ¿sí? Y se vuelve un poco más tedioso el trabajo. Bueno, justamente con el caballo eso tiene otra fluidez, por lo que les decía, de lo primero, en primer lugar, lo emocional. Y por otro lado, hay un destrabe de obstáculos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se genera un nudo cognitivo en otro tipo de tratamiento, en este caso, al contar con la ayuda del animal, eso se sortea con mucho mejor pronóstico. Pasándolo en limpio, quiero que les quede bien, bien claro, ¿sí? Que las riquezas van a estar en primera instancia en la activación emocional primero y en segunda instancia en que es una modalidad experiencial. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a estar trabajando en vivo con el paciente. Esto no quiere decir que si estamos en el consultorio el paciente no esté ahí en vivo, pero en este caso vamos a poder trabajar con el paciente en diferentes escenarios que recreemos con el animal y lo vamos a poder ver en su conducta. ¿Qué quiere decir esto? Es como si saliéramos a hacer exposiciones con el paciente, ¿sí? En vivo, como si saliéramos a la calle con él, bueno, pero en este caso lo vamos a hacer con el caballo. Bien, también es importante que conozcan las diferencias entre las diferentes intervenciones justamente que hay con los caballos. Por un lado está la psicoterapia asistida con caballos, por otro lado las actividades asistidas con caballos, y por otro lado los aprendizajes asistidos con caballos. Los últimos dos, actividades y aprendizajes, tienen un formato más libre, ¿sí? Esto no quiere decir que no sean terapéuticos, todo lo que tiene que ver con el autoconocimiento guiado por una persona que lo puede hacer va a tener efectos terapéuticos, pero no son dentro del marco de un tratamiento terapéutico como sí lo es la psicoterapia asistida con caballos, que está orientada a pacientes, ¿sí? Esa es la diferencia. Los otros dos son más del área recreativa o educacional, y psicoterapia asistida con caballos orientada a pacientes. Bien, el equipo está conformado por un especialista en el área de salud mental, un especialista en el área equino y un caballo, o más, dependiendo cada uno de los tratamientos y que sea necesario. Los tres van a tener que estar preparados. ¿Qué quiere decir esto? Cada uno en su área, pero nosotros como asociación queremos hacer una pequeña recomendación particular, que sea que estén ambos especialistas familiarizados uno en el área del otro. ¿Qué quiere decir esto? El especialista en el área equino va a tener que estar familiarizado con aspectos y conceptos del área psicológica. Esto no quiere decir que tenga que ser psicólogo, pero sí que esté familiarizado. ¿Por qué? Porque al trabajar de manera interdisciplinar y encima en vivo, ¿sí? Porque muchas veces hablamos del trabajo interdisciplinar, pero primero una disciplina, después la otra. Si la otra, en este caso, trabajan juntos, es importante que sepa hacia dónde vamos. Si bien va a estar al tanto de la planificación porque se conforman equipo, es importante que sepa el rumbo. Y por otro lado, el especialista en salud mental va a tener que estar familiarizado, ¿sí? Con toda el área equina, va a tener que saber de etología, va a tener que conocer ese ambiente, va a tener que conocer esos caballos en particular, ¿sí? Y estar totalmente acostumbrado a este trato. El caballo también va a tener que estar capacitado, pero bueno, eso lo va a explicar después mi compañera. En lo que tiene que ver con el tratamiento en sí, ¿sí? El encuadre del tratamiento y el marco que tiene. En primera instancia, el marco, ¿sí? No es el que estamos acostumbrados. Independientemente de cada teoría y disciplina con la que trabajen, el marco suele estar un poquito más regularizado. En este caso es un marco abierto, es un marco libre, es un marco natural, estamos en contacto con animales, hay otros estímulos, hay otras cuestiones que hay que atender. Esto en lo que tiene que ver con el terapeuta, lejos de algo negativo, al contrario, le va a traer mucha riqueza porque va a estar en un ambiente muchísimo más relajado, ¿sí? ¿Por qué? Por todos estos beneficios que les mencionaba de trabajar con animales. Pero para el paciente va a ser muy rico, ¿por qué? Porque lejos de ser un distractor, ¿sí? Lo que genera es el efecto, no sé si están familiarizados con el mindfulness, ¿sí? Provoca atención plena, por lo cual la atención va a estar dirigida a lo que nosotros hayamos armado, ¿sí? Para trabajar. Independientemente de lo que suceda, el paciente va a tener el foco bien, bien claro. Eso es importante que sepan también, que la integración de cualquier animal, ¿sí? que se desarrolle en el área de asistencia, ¿sí? En las terapias, va a provocar una notoria mejoría en todas las áreas del paciente, ¿sí? En el área cognitiva, en el área social, en el área afectiva, ¿sí? Eso también que quede bien clarito.
En cuanto al encuadre, como les decía, el encuadre suele ser semanal, luego pasa a ser quincenal a final del tratamiento, eso se maneja más o menos de la misma manera. La duración de las sesiones es aproximadamente 45 minutos, a veces hay un poquito más de demora, obviamente, porque hay desplazamientos, ¿sí? Un poquito más largos, no es solo abrir la puerta, sino a veces el caballo, moverlo y demás. Con los niños más o menos de 30 minutos, y ¿cómo lo manejamos nosotros esto? Bien, generalmente en el inicio tenemos 2 o 3 encuentros en los que en un primer momento dialogo un poquito yo más con el paciente para que me pueda dar la información sobre qué está sucediendo, cuál es el malestar o cuál es el área en la que quiere trabajar, y esas sesiones se dividen como a la mitad, en la otra mitad está más con el área equina, conociendo las cuestiones etológicas, familiarizándose. Pasados estos primeros encuentros, armamos la conceptualización de ese caso, ¿sí? Con la hipótesis de diagnóstico, planificamos en equipo cómo llevarlo a cabo, y pasamos a lo que son las actividades, ejercicios y dinámicas puntualmente de lo que es psicoterapia asistida con caballos. En este espacio sería imposible transmitirles todo, pero sí que sepan que prioritariamente esos ejercicios y actividades se dividen en 2 grandes grupos. Por un lado, ejercicios más simbólicos, y por otro lado, ejercicios más conductuales. En lo simbólico, ¿por qué? Porque se trabaja de manera metafórica con el caballo, ¿sí? Se representan diferentes escenarios, esto se da justamente en el contacto con él, representa cuestiones vinculares, y esto es desde la misma observación, como les decía, ya en el minuto 1, conexión interespecies genera esto de manera natural, que es la gran riqueza de esta terapia. Y por otro lado, las cuestiones conductuales, ¿sí? Se trabaja con el animal haciendo movilizaciones, ejercicios y demás, ya en contacto, ¿sí? Por eso tiene que aprender también a estar con ese caballo, que tienen que ver con cuestiones conductuales, cuestiones de patrones que a veces cuesta modificar, cuestiones de diferentes dinámicas de la vida de la persona. Y por último, también transmitirles que está habiendo un montón de nuevas investigaciones en el área, no son la misma cantidad que en otras áreas. ¿Por qué? Porque es una disciplina más joven, si bien ya tiene bastantes años, es mucho más joven, pero sí que sepan eso, ¿sí? Que se sabe de muchas mejorías en casos de ansiedad, depresión, estrés postraumático, problemas conductuales, casos de trastornos de alimentación, adicciones, y bueno, y otros cuadros, ¿no? Pero es importante también que sepan eso, que hay evidencia empírica, y esta es una de las facetas importantes de por qué es necesario que se transmita, porque cuando se empieza a ser más conocido, empieza a haber aún más investigaciones, y saben que eso le da mucha más fuerza a la disciplina. Así que en líneas generales ahí les conté un poquito, después las preguntas que tengan, espero poder respondérselas, ¿sí? Y te dejo continuar. Estás silenciada, no sé si me escuchas ahí. Sí, porque estaba Ahí va. tomando mate y no quería hacer ruido. Creo que ingresó Marina, así ya se presenta y la conocen. Mari, ¿andás por ahí? No, parece que no. Sería otra Marina entonces la que ingresó. Bueno, seguirá en suspenso para que la conozcan luego. Bueno, yo les voy a compartir pantalla, les voy a pedir a ver si se ve bien. Mi función en el equipo, como les conté antes, es referido al área equina. Ahí se me escucha. ¡Ay, Mari! Sí, sí, espera que te... tenía silenciado mi audio. Bueno, ahí está. No, ahora lo vuelvo a compartir, Bueno. para ver si te podés presentar. Bueno, hola a todos, gracias por estar. Yo soy Marina Rodríguez, presidenta y fundadora de la asociación. Y bueno, les quería contar un poquito de la asociación. Nosotros tenemos 25 años de existencia ya. Y bueno, la equinoterapia nosotros la tenemos organizada en programas. No sé si ya les contaste vos, Hilda, esto. Alguito, sí. No, pero más que los programas les conté sobre las actividades que hacemos. Bueno. Tenemos el programa de hipoterapia, de reeducación y el predeportivo deportivo, y el de psicoterapia asistida con caballos, que es del que trata esta charla, y un poco la comparación, van a ver que Hilda les va a contar un poco de la comparación entre el programa de hipoterapia y el de psicoterapia asistida con caballos. Así que bueno, los dejo con ella y después estoy para las preguntas. Muy bien, gracias Mari. Bueno, ahora sí, les comparto. Vamos a ver si se ven bien. Quiero maximizar.
Bien. ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno. Sí, se ve perfecto. Gracias. ¿En qué debe estar formado el integrante del equipo que se ocupe del área equina? Bueno, debe saber, conocer, aprender sobre etología. Etología es la ciencia que estudia el comportamiento del caballo. Debe saber cómo es ese comportamiento, tanto en estado natural, salvaje, como en semilibertad, con intervención humana, con gestión humana, así como también en estado estabulado, donde está en un ambiente artificial creado por el hombre. Debe conocer como animal de presa que es, cuáles son sus instintos, sus impulsos innatos, cómo es su organización social en los distintos medios en los que vive, cómo varía esa organización social desde un estado en libertad, donde elige sus compañeros de banda, de manada, a cuando es el humano quien elige quiénes serán sus compañeros, ¿verdad? Debe saber sobre sus sentidos, cómo nos perciben, ver a través de los ojos del caballo, cómo funcionan para garantizarnos seguridad, información al participante, porque todo lo que demos de conocimiento le dará seguridad y respeto para el animal, ¿sí? ¿Cómo es su comunicación corporal? Ya que a través de la lectura de su comunicación corporal, que siempre es clara, y es fundamental esto, porque no presta confusiones, se manifiesta de manera corporal con lo que siente y espera de nosotros lo mismo. Si el humano no está en coherencia entre lo que siente, piensa y hace, es detectado por el caballo y eso hace modificar su respuesta. Por eso es tan rico el trabajo con ellos, porque nos muestran cosas que a veces ni nosotros mismos llegamos a ver. Con todo ese conocimiento del comportamiento del caballo, hará cumplir su otra tarea, que es de responsabilidad de la seguridad en pista. El integrante del equipo que se ocupe del área equina será responsable de la seguridad de los caballos, de los participantes y del equipo. Bien. Otras tareas específicas. Debe conocer para garantizar el bienestar animal, que se cumplan, porque sus compañeros de trabajo deben estar en óptimo estado. Y esas 5 libertades son libre de hambre y sed, libre de incomodidades físicas o térmicas, libre de dolor, lesiones o enfermedades, libre de miedos y angustias, libre para expresar su comportamiento. Si está trabajando no de manera particular y está trabajando en otro centro, de igual manera, si es necesario, hará las sugerencias que correspondan para garantizar el bienestar animal. Llevará una ficha técnica de cada caballo, porque si bien dijimos, si pueden silenciar el micrófono, mi perro también está ladrando, así que sí, seguimos sumando sonido. Les decía, el conocimiento del caballo en general es súper importante, y también es importante que conozcan al compañero de trabajo particular, ¿sí? Cada uno de los caballos tiene una personalidad y unos niveles de reactividad y de socialización distintos que yo debo conocer. Por eso llevaré una ficha de cada caballo, conociendo su historia de vida, saber cuántos años tiene, de dónde vino, en qué estado social estaba cuando nació, si sufrió alguna situación que pudiera llegarle a quedar marcada, de qué trabajó, por ejemplo, en la institución en la que estaba, y en qué estado físico, psicofísico, llegó a la institución actual. En cuanto a la salud física, conocer y tener garantías de que está con su sanidad al día, si alguna vez sufrió alguna lesión, si está en tratamiento, hasta cuándo, para tener una aptitud física para la tarea del trabajo en pista. Y en cuanto a la salud psicológica, está relacionado a conocer en particular de cada animal su nivel de socialización, de reactividad, cuál es el rol que ocupa dentro de la manada, para que yo, basándome en todos esos datos, pueda decidir
cuál es el caballo mejor para cada paciente y para cada propuesta de trabajo que planifiquemos previamente con mi compañera. Bien. Previo al encuentro, el integrante que se ocupe del área equina chequeará con el conocimiento de etología y de cada uno de los animales con los que trabaja, chequeará el estado psicofísico y decidirá la aptitud. Y armará la manada de trabajo, como les dije antes, previo al encuentro, en conjunto, porque el equipo es transdisciplinario, en conjunto con el especialista de salud mental, fijarán cuál es el objetivo de la sesión o del encuentro. Y basados en eso, y el paciente que tengamos en ese momento, se elegirá cuál o cuáles, porque puede ser con uno o con varios caballos, se trabaje ese día en el encuentro. Durante el encuentro, informará las normas de seguridad, como les dije al principio, es responsabilidad del especialista equino garantizar la seguridad de todos. Entonces, la informará previamente. Hay situaciones como, por ejemplo, no enroscarse el cabestro en la mano, ¿sí? Para quien no está familiarizado, el cabestro es como la soga que se engancha al bozal, que a veces tienden a querer enroscársela en la mano y eso podría llegar a generar una situación de riesgo si el caballo saliera corriendo. Así como también darle registro a la persona de los movimientos del caballo, porque a veces involuntariamente puede que los pise con sus manos porque no están registrando el cuerpo del caballo y cómo se mueve. Entonces, ante esas situaciones que más que nada las primeras veces se trabaja con personas que no están familiarizadas en el contacto con el animal, son situaciones que hay que prevenir. Bien. Sus observaciones siempre serán en cuanto a los equinos, no a los humanos, salvo en caso de riesgo. En el momento del trabajo en pista en sí, yo nunca voy a intervenir en relación al ejercicio desde el lado psicológico o del comportamiento de la persona, ¿sí? Ah, me sale un cartel, no sé si lo ven ustedes. Bueno, si se corta, lo mismo, les repito, porque me avisa a mí que en 10 minutos se corta, volvemos a entrar. Bien, les decía que mi intervención será únicamente hacia el humano en el caso de que hubiera riesgo. Si estoy viendo que hay algún comportamiento de la persona que pudiera ponerle en riesgo a sí misma, se lo tengo que decir en ese momento. Pero nunca voy a hacer una intervención desde cómo está haciendo la actividad o el ejercicio en sí. Eso es tarea del especialista en salud mental. Bien, decisiones de seguridad, ejemplo, sacar un caballo de la pista, sugerir adaptación de ejercicio, rotación. La rotación tiene que ver también con parte del bienestar animal, cuántas horas trabaja cada caballo en pista. Modificar el ejercicio porque uno puede planificar, pero son seres vivos con sus sentimientos y sus comportamientos, y si yo me doy cuenta que ese caballo está teniendo un comportamiento que pudiera generar una situación de riesgo, tengo la obligación de cambiarlo, de rotar, hacer una rotación entre los caballos, aunque en consecuencia se tenga que modificar el ejercicio planteado. Para eso también el especialista en salud mental tiene la capacidad de hacer una adaptación, una recreación o una modificación del ejercicio en ese mismo momento, porque así como yo no intervengo en cuanto a los humanos, el especialista en salud mental no interviene en las decisiones que se toman sobre el equino. Si el especialista equino decidió sacar un caballo en pista, se saca el caballo de pista, ¿sí? Bien, cuando se finaliza el encuentro, devolverá los caballos a su hábitat, chequeará su bienestar y habrá una puesta en común del equipo, ¿sí? Bien, ahora les repito porfa un micrófono que escucho mucho, no sé si escucha el resto. Voy a volver a lo que hablamos en un principio y que les comentó Mari recién, para que puedan ver las diferencias. Vamos a dar la definición de equinoterapia para que vean cómo se aplica en sus programas de hipoterapia y psicoterapia asistida con caballos. Y además van a ver imágenes de trabajo en pista de ambos
programas de equinoterapia. La definición. Es un método terapéutico y educacional que utiliza el caballo, las técnicas de equitación y las prácticas ecuestres dentro de un abordaje transdisciplinario en las áreas de equitación, salud y educación, buscando la rehabilitación, integración y desarrollo físico, psíquico y social de personas con y sin discapacidad. Bien. Comparado en cada programa, hablamos de un equipo transdisciplinario. En el programa de hipoterapia, la imagen que ven es de una sesión de hipoterapia. El equipo transdisciplinario está compuesto además de un especialista en área equina. Otros de sus profesionales pueden ser kinesiólogo, psicólogo, terapista ocupacional, psicoterapeuta. Es muy amplia las profesiones que pueden ocupar un lugar en el equipo de hipoterapia. El equipo transdisciplinario de trabajo en psicoterapia asistida con caballos está formado por un especialista en salud mental y un especialista equino. ¿Sí? Ahí vemos que dentro de lo que es equinoterapia, cada programa cumple con la definición de trabajo transdisciplinario, pero sus equipos, la conformación de esos equipos son distintos. Cuando hablamos de personas con y sin discapacidad, la hipoterapia suele estar más dirigida a personas con discapacidad, pero no es excluyente que una persona sin discapacidad pudiera tomar sesiones de hipoterapia, porque la realidad es que los beneficios que recibe de la monta los recibe de igual manera una persona con o sin discapacidad, porque esos beneficios, esos principios básicos de la equinoterapia, de la monta, que lo genera el caballo, ¿sí? Así que cualquier persona montada recibirá los mismos beneficios. Bien. Les muestro acá otras imágenes de trabajo en pista de hipoterapia. La persona que lleva el caballo se llama auxiliar guía. Los auxiliares laterales son el resto de los profesionales del equipo que llevan adelante la sesión. Puede haber más de 3 personas, acá hay 4 por ejemplo, que otro hace la conducción de la sesión en sí. Todo dependerá del caso particular, ¿sí? De las necesidades a trabajar de cada paciente. Pero quería que vean más que nada el hecho de cómo están cerca del caballo, el caballo tiene su equipamiento. Acá vemos otras imágenes de sesiones. En esta ven un trabajo pie a tierra dentro de hipoterapia, porque también a veces se cree que en hipoterapia solo se trabaja montado. Sin embargo, hay muchas actividades relacionadas a lo ecuestre que se realizan pie a tierra dentro del programa de hipoterapia. Acá ven un trabajo en pista de sesiones de psicoterapia asistida con caballo. El caballo ya está libre, sin equipamiento, en este caso solo tiene el bozal. Pudiera no tenerlo, eso particularmente yo prefiero, ya que el desconocimiento de las personas con respecto al animal, ya bastante que a veces les cuesta ponerle un cabestro, si no saben ponerle el bozal, no me parece necesario ni para a las personas exponerlas a eso, ni al caballo, que sea manipulado de manera incorrecta, ¿sí? Entonces, cuando podemos evitar algo innecesario que perjudique al animal, mejor. Entonces acá está el especialista equino en pista, según la actividad que sea, la cercanía de la persona que se ocupe del área equina, dependerá del caballo con el que esté trabajando, porque lo conoce y sabe si necesita estar más cerca o no, y también de las personas que sepa que están presentándose en ese encuentro. Tienes personas que enseguida toman todas las recomendaciones de seguridad y otras que por ahí se las olvidan o hay que repetirle. Entonces es preferible detectar ese tipo de personalidad y saber si es necesario estar más cerca o no, siempre por seguridad, porque ante todo la seguridad. Acá vemos elementos, peluches, aros, conos, pelotas, con los que se trabaja en sesiones de psicoterapia asistida con caballos.
simbolizando con esto y creando ejercicios a través de ellos, que el caballo previamente fue entrenado y reconocido con esos elementos para luego trabajar. En esta imagen también vemos los caballos sueltos en la pista. Acá estamos dando información sobre la historia de cada caballo, porque eso también, de lo que les dije al principio del historial de vida, se puede utilizar en las sesiones como parte de un ejercicio. Los ejercicios en sí son más para la capacitación porque es mucho todo. Bueno, acá ven también cómo se trabaja en el contacto. Puede estar con el animal suelto, con el animal atado, dependerá del objetivo que se desee lograr. Si se sabe el comportamiento del caballo, atado o suelto, a veces cuando está atado hay que tener más precaución, más conocimiento, ser más consciente de los movimientos o reconocer más qué me está diciendo ese caballo, y eso puede hacer poner a la persona en mayor atención a que cuando está suelto, que si no quiere se va, ¿sí? En esta otra imagen hay aros en el piso. Tenía como ejercicio que lograr que el caballo pasase, yegua en este caso, pasase por encima de los aros. Y acá vemos cómo en cuanto a la alimentación y al cepillado, cuidados e higiene también son utilizados para sesiones de psicoterapia. Y de hipoterapia también, estos elementos, estos recursos son utilizados en ambas sesiones. Lo mismo acá aclaro en cuanto a la discapacidad y sin discapacidad. Una persona con discapacidad también puede tomar sesiones de psicoterapia asistida con caballos. Eso dependerá de las capacitaciones que tenga tanto el especialista en salud mental como el especialista equino en el área de la discapacidad. Porque no es lo mismo de ninguno de las dos profesiones trabajar con personas con o sin discapacidad. Pero si los profesionales están lo suficientemente capacitados, tranquilamente puede una persona con discapacidad tomar sesiones de psicoterapia asistida con caballo. Bien.